Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, pues lo primero de todo, como siempre, daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y bueno, pues en el vídeo de hoy llevo ya algunas semanas pues luchando por intentar sacar un poquito de tiempo pues por traer mi top de verano y bueno, al final he conseguido sacar aquí un hueco y ya a estas alturas que estamos ya casi mediados de agosto, pues bueno, prácticamente pues va a ser un vídeo más de las fragancias de verano más usadas más que un top. Así que nada, si quieres saber cuáles son, quédate y lo vemos dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con el vídeo y bueno, pues como decía en la intro, top de verano, edición nicho, pero bueno, ya a estas alturas pues podríamos llamarlo también pues fragancias más usadas de este verano, pues que son las que he estado utilizando y las que al final pues siempre se va a la mano pues a las mismas, ¿no? Estamos ya casi a mediados de agosto, el verano ya se va viendo un poquito el fin. Algunos todavía no hemos tomado vacaciones, incluido yo, por lo tanto todavía no pienso que se vaya a acabar el verano. Así que nada, vamos con ellas y la primera de ellas pues una fragancia clásica con un giro un poquito más elegante, una fragancia muy fresca, una fragancia de Agua di Parma que a mí me gusta mucho. Creo que ya está un poquito complicado de encontrar, pero si la veis por ahí, lo menos que podéis hacer es al menos intentar probarla, porque es una fragancia, la verdad que es muy rica. No es otra que esta Colonia Club. Aquí tenemos una fragancia, como digo, pues con ese corte clásico, barber, digamos, pero con un giro un poquito más moderno, muy aromático, muy mentolado y sobre todo una fragancia muy fresca. Es de estas que por lo menos a mí la reacción que tiene en piel cuando te las sprayas es ese calentor, ¿no? que te producen a veces esas fragancias que luego pues se queda ahí como refrescando. Es una fragancia que tiene muy buena duración, una fragancia con muy buen rendimiento, con un corte clásico elegante y es una fragancia que ya digo que es una fragancia que la disfruto mucho. También en primavera la he estado utilizando, pero ahora en verano parece que me ha dado más pues la vena de seguir usándola. Agua di Parma Colonia Club. Bueno, vamos con la siguiente y la siguiente es una fragancia de Perris Montecarlo de la colección Italia. Ya sabéis, pues tenemos pues eso, cedro de diamante, arancia de Capri y la fragancia que yo tengo es Bergamotto di Calabria. Esta es la que tengo, las otras no las tengo, aunque sí las he probado. Aunque quizá el aroma de, bueno, prácticamente toda la colección Italia tiene un aroma riquísimo. Siempre pues parece que están un poquito encasilladas al bajo rendimiento, es que duran muy poco. Bueno, en este caso Bergamotto de Calabria es una fragancia que a mí me está dando mis 4 o 5 horas sin absolutamente ningún problema. A mí me dura bien. Son fragancias que ya sabéis que son pues eso, con un rendimiento siempre un poquito más corto, y esta es una fragancia súper chispeante, es una fragancia que te llena de energía, una fragancia que ya os digo, si tenéis ocasión de probarla, también os recomiendo que la probéis porque es una fragancia perfecta para verano, con un corte elegante, informal, muy fresca, una fragancia que sin duda alguna seguro que os va a gustar. Bergamotto di Calabria de Perris Montecarlo. Vamos con el siguiente. El siguiente, pues aquí ya se viene un grupo de 2-3 fragancias, pues con esa vibra veraniega, de vacaciones, un poquito tropical. A mí me gustan muchísimo este tipo de fragancias. Y bueno, con la primera que vamos a empezar es con el último lanzamiento de Mr. Waldron y es este Exotic. Bueno, aquí tenemos una pasada de fragancia, una fragancia con manzana, lima, pimienta, ese toque de coco, una fragancia que estoy disfrutando mucho. Tengo el frasco ya liquidado,
Suerte que tengo un backup preparado ya para continuar la batalla, porque ya os digo que es la típica fragancia que en cualquier momento cae este verano. Exotic de Mr. Waldron. Aquí pues eso, vais a tener esa vibra tropical, esa vibra playera, de fiesta, divertida. Os recomiendo, si no la habéis probado, que la probéis. Exotic. Vamos con la siguiente. Y la siguiente, pues bueno, es una fragancia que ya en su día pues me hypeó mi amigo Anto, y creo que muchos de vosotros ya la tenéis también. Y por supuesto es Malibu Party in Dubai. Pues aquí tenemos este batch que tengo yo, pues todavía es de estos que me rinden de 10 horas para arriba. O sea, esto es una pasada. A mí me dura muchísimo. Una fragancia pues con ese ron, coco, con esa lima tan punzante, chispeante. Una fragancia tropical, divertida, ideal para vacaciones, ideal para esos momentos de playa al atardecer con los amigos. Es una fragancia que ya os digo, tengo bastante miedo que se acabe, porque bueno, pues se va diciendo por ahí que la que hay ahora no dura, que dura muy poco, que la han tocado muchísimo. Bueno, ya veremos cuando la probemos, pero bueno, como creo que ya he dicho en alguna ocasión, si la nueva a mí me da 5 o 6 horas, yo no tengo absolutamente ningún problema. Así que otra fragancia de este estilo tropical, playero, vacacional, Malibu Party in Dubai. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente es una fragancia que nos enseñó Antonio del canal Fraganceando, una fragancia que sacó en el canal y que muchísimos la compramos a ciegas, incluido yo, y no es otra que este Bossa de Granado Perfumes. Bueno, aquí, bueno, como podéis ver, compré el frasco a medias con mi amigo Héctor. Y por suerte, pues en un sorteo de un compañero que no le gustó tanto y demás, pues tuve suerte y me tocó pues el backup que finalmente hubiese acabado comprando, ¿no? Si no me hubiese tocado. Pues aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos una fragancia con ese toque cítrico suave, un poquito floral, con esas notas marinas, saladas, ese aire, esos toques de coco que tiene, y ese aroma, pues al igual que decía con Malibu Party, también con Exotic, pues con ese toque que a mí me recuerda pues a las vacaciones, a la playa, al chiringuito. Es una fragancia que estoy utilizando un montón, y después de haberme tocado en el sorteo, pues todavía la estoy usando con más alegría. Una fragancia que bueno, dio lugar al grupo del Bossa Team, donde bueno, pues aquí pues nos juntamos los defensores de Bossa, los que Bossa le gustaron un poquito menos, todo de una manera pues súper sana y sin ningún tipo de problema, y con su toque también divertido, ¿no? Y ya os digo, es una fragancia que yo, cuando Antonio habló de ella, estuvo contando un poquito pues por las notas, un poquito por el camino que iba, pues es una fragancia que yo no pude evitar comprar, porque a mí me gusta ese tipo de fragancia y sabía que como mínimo me iba a gustar. O sea, por lo tanto, sin ningún tipo de problema, pues es ese tipo de compra ciega a la que nunca hay que exponerse, pero que bueno, en este caso yo creo que tenía más garantías de que fuese a salir bien que fuese a salir mal. Así que otra fragancia que estoy disfrutando mucho este verano, Bossa de Granado. Bueno, pues vamos a pasar ahora pues a otro grupo de fragancias, pues ya un poquito más frutales, pero que son fragancias que a mí también me gustan mucho y que este verano las estoy disfrutando un montón. Y bueno, la primera de ellas es una fragancia, pues bueno, que a mí me llamó muchísimo la atención, una fragancia que por las notas me llamó muchísimo la atención. Sabéis que me gusta bastante el coco, y bueno, es una fragancia que la compré a ciegas también, vi un par de reseñas y tal,
sobre todo pues de mi amigo Roberto del Bodegón de los Perfumes, que fue ya el último empujón que me faltaba, y no es otra que este White Child de Room 1015. Bueno, aquí tenemos una fragancia pues con una salida pues cítrica, pero luego tiene un corazón con coco y con sandía. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Era una fragancia que digo, joder, a mí me gusta mucho el coco, la sandía, a ver cómo la han trabajado aquí. Y ya os digo, la compré a ciegas. Cuando la olí por primera vez, pues me sorprendió porque iba totalmente por otro lado, ¿no? O sea, la expectativa que yo tenía en mente o cómo yo pensaba que iba a oler me lo cambió completamente, pero bueno, para bien. Por suerte, pues en este caso también salió bastante bien. Ya os digo, una fragancia pues con el cítrico, con el coco y la sandía de corazón, y luego tiene un fondo con ámbar, tiene un fondo también un poquito de cacao que la endulza y la deja al final con un secado dulcecito muy rico. Pero bueno, ya os digo que en esta fragancia pues lo que más vais a notar y la nota que va a llevar la voz cantante de principio a fin va a ser la sandía. Una fragancia que ya os digo, es riquísima, va muy bien para este verano, tiene también ese toque divertido, ese toque de playa, ese toque joven, nocturno, quizá atardecer. Una fragancia muy rica que os recomiendo que probéis. White Child de Room 1015. Y bueno, vamos con el siguiente. Si aquí estamos hablando de sandía, pues con la siguiente vamos a pasar al melón. Y si pasamos al melón, pues una fragancia que a mí me gusta mucho, es una fragancia que ya había probado y tenía muchas ganas de incorporar a colección, y fue este Amongst Waves de Gallagher. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí, como digo, tienes esos toques marinos, ese toque salado, tienes también cítrico, pero sobre todo pues aquí lo que manda es el melón. Igual que la otra teníamos la sandía, pues aquí lo que va a mandar es el melón. Aquí tengo que reconocer que es una fragancia que cuando para mí empieza a funcionar bien es pues quizá al minuto de habérmela aplicado o al minuto de habérmela sprayado. La salida de inicio al principio no es una salida que me termine de gustar. Ya sabéis que hay veces que sprayas un perfume y la salida, ¡buah!, te enamora la salida, te la compras y tal, y luego te la pones, y cuando llevas media hora con esa fragancia pues dices, joder, me ha engañado la salida, ¿no? Pues en este caso es al contrario, ¿no? Es una fragancia que la sprayas y, en mi caso, ¿no? Es una fragancia que la sprayo y el primer minuto pues quizá me deja ahí un poquito, pero bueno, cuestión de, a partir de ese momento, pues ya os digo que es una fragancia que me encanta. Una fragancia que tiene un rendimiento también muy bueno, una fragancia que deja una estela, que proyecta, es una fragancia que gusta muchísimo, es una fragancia por la que me han preguntado y es otra que os recomiendo que la probéis al menos y ya me decís. Amongst Waves de Gallagher. Vamos con la siguiente, y bueno, la siguiente, pues si hablamos de frutales, playa, tropical, es una fragancia que tampoco podemos dejar de lado. Es una fragancia que hemos hablado de ella ya en alguna ocasión y no es otra que esta Summer Hammer de Lorenzo Pasaglia. Bueno, esto es una bomba. Esto en cuanto a duración, proyección, podemos estar hablando de que, bueno, pues un poquito, pues entre todas las que hemos traído, es posible que esta se lleve la palma. Pero bueno, aquí tenemos mango, piña, tenemos ron, tenemos coco, aquí tenemos todas esas notas que yo, pues cada vez que las estoy escuchando, pues digo, joder, si estas fragancias son las mías. Pues eso, pues todo junto. Aquí, pues es la típica fragancia divertida, de chiringuito, de vacaciones, pues un poquito pues en la línea de todas estas que estamos trayendo, ¿no? Otra fragancia que recomiendo que probéis, yo creo que de Lorenzo Pasaglia es posible, de las que he probado, es posible que sea la que más me gusta. Summer Hammer.
Y bueno, vamos con la última. Y la última, pues bueno, no es ni la mejor ni la peor, es una fragancia que tampoco nos vamos a extender mucho porque hemos hablado de ella un montón de veces y yo no sé las veces que la saco, pero es que no puedo dejar de sacarla. Y es este Torino 21. Bueno, Torino 21 tiene que estar, o sea, están en las más usadas, estaría, si fuese un top, daría igual. Torino 21 es una fragancia que ojalá la pueda tener siempre en colección, ¿no? Una fragancia con un limón brutal, con una menta súper realista, ese toque floral. Es una fragancia que sorprende por el aroma, sorprende por el rendimiento que da, siendo el tipo de fragancia que es. Una fragancia que sorprende a tu alrededor. Es una fragancia que ya os digo que a mí me sorprendió la primera vez que la olí, y es una fragancia que, como digo, pues si fuese posible, pues me gustaría tenerla en colección siempre. Torino 21 de Sergio. Y bueno, pues esto ha sido un poco este top o fragancias que más estoy usando, edición nicho, este verano. Y bueno, pues ya quedo a esperas un poquito, pues si me queréis contar cuáles son las que estáis cuáles son las que estáis usando vosotros, si alguna de estas coincide, y bueno, qué os parecen en definitiva, pues qué os parecen estas opciones. Estaré encantado de leeros por aquí y bueno, espero poder volver antes de que se acabe el verano, pues con las más usadas, edición diseñador, que también estoy usando, y algunas que creo que están muy bien y no me importaría pues compartirlo con vosotros. Así que nada, chicos, esto es todo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vamos viendo en el siguiente vídeo. Abrazos, chao.